Rocío Pérez y junto a la doctora Nuria Castells y la doctora Marta Minguela os vamos a presentar el proyecto Preguntas críticas para comprender múltiples textos argumentativos. Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación ponen a nuestra disposición multitud de informaciones variadas sobre una misma temática. Sin embargo, estas informaciones pueden ser contradictorias, difíciles de contrastar e incluso poco fiables. Por ello, cuando se leen múltiples fuentes argumentativas con informaciones contrapuestas, el pensamiento crítico es clave para poder valorar la rigurosidad de la información. El pensamiento crítico ayuda a identificar, construir, analizar, sintetizar y o evaluar informaciones y argumentos de manera activa, con el fin de sacar conclusiones válidas a partir de puntos de vista opuestos. Ahora bien, la investigación previa muestra que los y las adolescentes presentan dificultades para valorar e interpretar críticamente la información proveniente de múltiples textos con información contradictoria, aspecto que además no se suele enseñar en los centros educativos. Se elaboró un programa de intervención dirigido a promover el pensamiento crítico frente a textos argumentativos con información contradictoria mediante la elaboración de preguntas críticas que permitiesen valorar aspectos como la claridad, la lógica, la veracidad, la multiperspectiva, el grado de las evidencias, el grado de la calidad de las evidencias y la fuente. Específicamente, los objetivos de este estudio fueron promover la elaboración de preguntas críticas de diferentes tipos y analizar en qué medida los estudiantes que participaron en la intervención integran este tipo de preguntas frente a estudiantes de grupos control. El diseño fue casi experimental con medidas pre-post. Participaron un total de unos 90 estudiantes de tercero de la ESO, de una edad de entre 14 y 15 años, de un instituto concertado de Barcelona. Estos alumnos fueron distribuidos en dos grupos de intervención, con 41 alumnos, y dos grupos control, con 48 alumnos. El estudio se llevó a cabo en el área de ciencias naturales experimentales, por ser esta una materia en la que los estudiantes pueden encontrarse con textos argumentativos diferentes sobre una misma temática. En cada una de las sesiones de la intervención se utilizó un par de textos argumentativos con información contradictoria, los cuales compartían características similares como el número de palabras, el formato, el tipo de noticia, el número de argumentos y contraargumentos que aparecían, ya fuesen en forma de argumentos simples, argumentos con evidencias, argumentos que lo que hacían era relacionar ideas del propio texto o incluso contraargumentos. Bien, el estudio constó de las siguientes fases. Una fase pretest con 2 sesiones de 1 hora. En la primera sesión, los alumnos debieron de realizar el test de conocimientos previos elaborado ad hoc en torno a la temática que se trataba a lo largo de la intervención y el test de estrategias de comprensión debido al abarca. En la segunda sesión se les pidió a que leyeran un par de textos argumentativos con informaciones contradictorias y que elaboraran preguntas críticas para estos textos. Posteriormente debían de seleccionar y valorar los argumentos de los textos y responder a preguntas críticas sobre estos. La tarea se realizó digitalmente utilizando el programa Qualtrics XS. La fase de intervención constó de 4 sesiones de entre 40 y 60 minutos. Tanto los grupos control como los grupos de intervención trabajaron con los mismos textos. Sin embargo, fueron los participantes del grupo control los que los utilizaron siguiendo la metodología propia del docente que habitualmente les implementaba esta asignatura, y en cambio en los grupos de intervención fui yo misma la que llevó a cabo las sesiones. No vamos a entrar en cada una de las sesiones con mucha profundidad, tenéis aquí en la diapositiva cada uno de los pasos que se realizó, pero así brevemente estas sesiones se orientaron a la enseñanza explícita de la elaboración y la respuesta de preguntas críticas y se caracterizaron por la presencia constante de la argumentación colectiva, el trabajo con guías y el modelado. En cuanto a la fase de post-test, esta fase tuvo una única sesión de 1 hora y los estudiantes leyeron otro par de textos y respondieron a una tarea de las características similares a la que realizaron en la fase de pretest. Se realizó un análisis de contenido de las preguntas formuladas por los estudiantes tanto en el pretest como en el posttest. Los análisis de medidas repetidas de Wilkinson muestran que, tras la intervención, los estudiantes de los grupos de intervención fueron capaces de elaborar preguntas críticas de diferentes tipos, como podéis ver en la tabla. En cada uno de los tipos de preguntas críticas, pues aumentó el número de ellas. Os dejo aquí la diapositiva para que podáis ver en mayor profundidad los resultados. Además, se compararon los datos de los estudiantes del grupo control y grupos intervención antes y después de la intervención mediante el análisis de Udeman-Whitney, y estos resultados mostraron que antes de la intervención los estudiantes del grupo control y grupos de intervención eran equivalentes en su habilidad para elaborar preguntas críticas. Sin embargo, después de la intervención se observó una diferencia significativa a favor de los grupos de intervención, lo que indica los beneficios del programa de intervención para la elaboración de preguntas críticas.
En síntesis, nuestros resultados ponen de manifiesto mejoras por parte del alumnado de los grupos de intervención en su capacidad de formular preguntas críticas diversas sobre los argumentos de los textos. Estos datos van en línea con estudios anteriores y demuestran los beneficios de la enseñanza explícita en preguntas críticas para el desarrollo del pensamiento crítico. Considerando estos resultados, parece prioritario enseñar a los estudiantes a discernir mejor la veracidad de las informaciones que leen con el fin de conseguir que desarrollen un pensamiento crítico ante las informaciones contradictorias. Bien, pues hasta aquí mi presentación. Gracias por su atención y quedo a la espera de sus comentarios o dudas. Muchas gracias.